En medio de las crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia, con sucesivos ataques que se han registrado, primero en torno o contra un puente en Crimea y después la respuesta rusa en contra de Kiev y otras ciudades atacando instalaciones estratégicas de Ucrania, y bueno, esto seguramente va a llevar a un escalamiento del conflicto porque ya los ucranianos van a recibir ahora sí armas de más alta precisión de parte de alemanes y estadounidenses. Empieza a estallar un nuevo conflicto, bueno, está a punto de estallar otro nuevo conflicto. Y bueno, es un conflicto ya un poco bastante viejo, que nunca se ha solucionado, pero que ahora ha empezado otra vez a escalar muy fuerte. Y es entre Líbano e Israel por una disputa que tienen en sus fronteras marítimas y que ya tiene un buen tiempo que no se ha resuelto esto. No solo eso, también Israel casi cada diario invade el espacio aéreo del Líbano para atacar a Siria con misiles y con bombas, y esto ha provocado también la furia del Líbano, e incluso podría cerrar su espacio aéreo y considerar a los aviones que surcan israelíes del Líbano, bueno, pues enemigos y hasta derribarlos. Es algo que también, repito, ¿no? Ahorita en este 2022 es un momento de muchos conflictos precisamente por disputas territoriales, ¿no? Donde están registrando ese tipo de cosas. Acuérdense que entre Armenia y Azerbaiyán sucede lo mismo. Claro, entre Ucrania y Rusia es el conflicto más importante. Entre Taiwán y China, donde se disputan el control de la isla de Taiwán, ¿no? El territorio. Y bueno, recientemente entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas. Estas disputas territoriales son las que después encienden verdaderamente las guerras. Y bueno, ahora también esto es una disputa marítima que al final también es lo mismo, ¿no? ¿Dónde va a estar la frontera? Es lo que están disputando. Y bueno, que ahorita se está otra vez desbordando de nuevo. En pues un año muy complicado y donde la verdad es que después del COVID llegaron todo este tipo de conflictos militares en casi todo el mundo. Y bueno, pues como que también después de más de 50 años de la Segunda Guerra Mundial, pues como que el mundo ya se les olvidaron los horrores de esta y también muchos presionan para que haya algo similar. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Suenan los tambores de guerra otra vez en el Medio Oriente, otra vez Israel, ahora contra el Líbano. ¿Por qué? Porque hace años que tienen una disputa por aguas fronterizas, aguas limítrofes. Resulta que Líbano e Israel se han visto envueltos en una disputa sobre un área marítima de 860 kilómetros cuadrados, unas 332 millas cuadradas, según mapas enviados por ambos países a las Naciones Unidas desde el año 2011. Esta zona es rica en gas natural y en petróleo, y a partir del año 2020 se han llevado a cabo 5 sesiones de negociaciones indirectas sobre el tema bajo el patrocinio de Naciones Unidas y con la mediación de Estados Unidos. Y bueno, la última ronda se celebró en mayo del año 2021. Los dos países están técnicamente en guerra y no tienen relaciones diplomáticas. Recuérdese que Israel invadió Líbano en 1975 en el marco de la guerra civil libanesa con el pretexto de atacar a la Organización para la Liberación de Palestina, a la OLP. Iban detrás de Yasser Arafat, acusándolo que desde el sur del Líbano bombardeaba a Israel. Bueno, Israel se quedó en el Líbano hasta el año del año 2001, es decir, prácticamente desde que llegó hasta que se fue, pasaron 26 años y se quedó con las granjas de Sheba y se queda también apropiándose de la zona limítrofe de aguas fronterizas con esta parte en donde hay un depósito de gas que Israel quiere conectar a su red nacional gasera para venderle a Europa. Y esto, por supuesto, que el Líbano pues no lo acepta. En esa ecuación, en esa historia, el Hezbollah, una milicia chiita, un grupo paramilitar chiita, respaldado por Siria y respaldado principalmente por Irán, que ha sido una especie de estado dentro del estado libanés, el que le ha hecho frente a Israel cuando Israel bombardea o trata de intervenir en Líbano, como sucedió en el año 2006, una guerra sangrienta en donde Israel andaba pidiendo esquina, y después en escaramuzas que ha habido ahí, que ha obligado
a la UNIFIL, es decir, una misión de Naciones Unidas de unos 15,000 soldados de Naciones Unidas, cascos azules, que están en la frontera, porque técnicamente Líbano e Israel están en guerra, no han firmado un acuerdo de paz. Bueno, pues técnicamente, más que el Estado libanés, es la milicia, el grupo paramilitar chiita respaldado por Irán, Hezbollah, quien le responde militarmente a Israel y quien se ha convertido en su pesadilla, al punto que fue Hezbollah y no el Estado libanés el que en el año 2001 corrió a Israel. Desde entonces, cada que hay disputas, Israel tiene que pensar, por un lado, las negociaciones con el Estado libanés y por otro lado, mantener pues la calma con el Hezbollah. Sin embargo, como podemos ver en el mapa que Israel reclama dice que su frontera limítrofe de aguas va hasta aquí, pero Líbano dice que no, que hay una curvita y que su derecho de aguas es hasta aquí, cosa que Israel dice que no está dispuesto a aceptar. Y ya llevaban el 90% del acuerdo logrado, pero de acuerdo con Al Jazeera, el funcionario de Israel decía que se iba a negar a aceptar las propuestas de Estados Unidos con las enmiendas que el Líbano había solicitado a este proyecto porque le exigían demasiado a Israel. Y bueno, pues aquí vemos cuál es la zona que dice el Líbano que es suya y la zona que dice Israel que es suya. En ese sentido, cabe señalar que suenan los tambores de guerra por dos razones. Porque cada que hay elecciones en Israel, cuando se aproximan las elecciones en Israel, para apelar al sentimiento nacionalista de los votantes, para movilizar electoralmente a votantes, a audiencias electorales, hace guerras o en contra del Líbano o principalmente a los que agarra de sus puerquitos son a los palestinos indefensos de la Franja de Gaza, bajo el pretexto de entrar en combate o contra la Yihad Islámica, un grupo paramilitar palestino, o con la guerrilla islámica, el Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, el Hamas. Y bueno, a los dos los tiene acusados de grupos terroristas. Dice que lucha contra el terrorismo, va a bombardear la Franja de Gaza. En el caso del Líbano, ha hecho algo parecido también, pero Hezbollah, a diferencia de Hamas o de la Yihad Islámica, Hezbollah recibe armamento y financiamiento directamente desde Irán y desde Siria y tiene un mayor poder de fuego, con lo cual pues ha equilibrado más las cosas y desde entonces Israel se la piensa bastante para entrar en una guerra en contra del Líbano, porque la milicia del Hezbollah pues le ha hecho ver su suerte recientemente al ejército de Israel. En ese contexto, pues, acercándose a las elecciones se calientan las cosas y Yair Lapid, pues es un gobierno interino en este momento. Ya están próximas las elecciones del 1 de noviembre del año 2022. Recuérdese que Israel vivió en meses pasados, meses anteriores, 5 elecciones en cuestión también de algunos meses, de las cuales, pues al haber falta de coalición, de mayorías, para que un gobierno pudiera dirigir o liderar una coalición de gobierno, entraron dos que expulsaron a Bibi Netanyahu, pero la verdad es que esas coaliciones eran tan diferentes entre sí que terminaron por fraccionarse y nuevamente se convoca elecciones y en esas elecciones nuevamente va a ir Yair Lapid, pero se va a enfrentar ¿con quién crees? Con ni más ni menos que Bibi Netanyahu, el hombre que más años ha gobernado en esta democracia llamada Israel, que no olvidemos que se les llena la boca de decir que son la democracia del Medio Oriente apoyada por Estados Unidos, pero tienen a su Bibi Netanyahu, que ha gobernado ya por más de una década, el hombre que más ha gobernado en Israel, pues otra vez se va a reelegir y dice que Yair Lapid, y esto suena a contexto electoral, que Yair Lapid podría entregar derechos marítimos de Israel y de beneficiar al Hezbollah. En ese contexto, ya el diario The Guardian, el diario británico The Guardian, había advertido que Israel corría el riesgo de cruzar la línea roja del Hezbollah mientras se preparaba para conectarse al campo de gas en disputa. Este campo de gas se llama Karish o Depósito Marítimo de Karish, parte del cual es reclamado por el Líbano y contiene dos
de 2 a 3 toneladas de pies cúbicos de gas natural. De tal suerte que la empresa de perforación Energean perforó en el campo de gas de Karish, en la costa de Israel, en el Mediterráneo Oriental. Y bueno, pues esto ha enfurecido también al Líbano, porque dicen que con todo y que Estados Unidos no necesariamente es un intermediario imparcial, Estados Unidos por lo general está siempre subordinado a los intereses de Israel, y de hecho, pues quien estaba mediando, el embajador de Estados Unidos en este contexto, pues también es un judío sionista, estadounidense judío sionista, que procura los intereses de Israel en la zona. Ellos mismos hicieron, digamos, el borrador junto con Naciones Unidas, pero Israel dice que no está dispuesto a ceder nada. Y como ya Israel empezó a perforar en Karish, el Hezbollah atacó, hubo una especie de lanzamiento de drones vacíos, nada más de manera disuasiva, que Israel interceptó. Pero Hezbollah dice que si Israel se atreve a quedarse arbitrariamente con esos depósitos de gas limítrofes, pues entonces no va a quedar otra que irse a la guerra. Y es que el problema es que, aunque se dice que el Hezbollah es radical, aunque le dicen al Hezbollah que es terrorista, hasta Hezbollah estaba de acuerdo con el borrador que proponía Estados Unidos para que se repartieran en condiciones de igualdad esa región, pero Israel quiere toda la región porque dice que toda la región, esos 860 kilómetros, le pertenecen. Y ya abiertamente, sin aceptar a la ONU, sin aceptar al mismísimo Estados Unidos, ni al Hezbollah, ni las amenazas del gobierno libanés, Israel ya empezó a sacar el petróleo. Así las cosas, Nacho. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.